Era febrero de 2005 cuando Valentina López, una niña de apenas 8 años, con trenzas oscuras y ojos color miel, desapareció sin dejar rastro en el bullicioso centro de Buenos Aires, mientras su familia visitaba la capital argentina desde su natal Puebla, México. La familia López había ahorrado durante años para ese viaje soñado, una escapada que prometía ser inolvidable para celebrar el aniversario de bodas de los padres de Valentina. Pero lo que comenzó como unas vacaciones llenas de alegría se convirtió en la peor pesadilla que una familia podría vivir. Aquella tarde del 12 de febrero, Roberto López y su esposa Mariana caminaban por la avenida Corrientes con sus 2 hijas, Valentina y su hermana mayor, Sofía, de 12 años. El calor sofocante del verano porteño hacía que la multitud buscara refugio en las heladerías y cafés con aire acondicionado. Valentina, extrovertida y curiosa por naturaleza, se había adelantado unos pasos para mirar el escaparate de una juguetería, fascinada por una muñeca de porcelana que giraba al ritmo de una melodía. Roberto le gritó que no se alejara, pero en el momento en que giró la cabeza para responder a una pregunta de Mariana sobre el mapa turístico, Valentina desapareció entre el mar de personas. Los primeros minutos fueron de confusión. Roberto corrió hacia la juguetería, pero Valentina ya no estaba allí. Mariana comenzó a gritar su nombre con desesperación, mientras Sofía lloraba aferrada a la mano de su madre. La policía argentina fue notificada de inmediato y durante las siguientes horas cientos de agentes peinaron cada rincón del centro porteño. Se revisaron cámaras de seguridad, se interrogó a comerciantes y transeúntes, pero era como si Valentina se hubiera esfumado en el aire. La última imagen captada por una cámara mostraba a la niña caminando sola por una calle lateral, mirando hacia atrás con expresión confundida, antes de perderse en un callejón oscuro. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que conmueven y hacen reflexionar. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas con la policía, búsquedas desesperadas y noches en vela en un hotel que se convirtió en el cuartel general de la angustia familiar. La embajada mexicana en Argentina intervino, ofreciendo apoyo logístico y legal, pero las respuestas no llegaban. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Algunos testigos afirmaban haber visto a una niña similar siendo subida a un automóvil oscuro, pero las descripciones eran tan vagas que no conducían a nada concreto. Otros mencionaban haber visto a Valentina en una estación de trenes, pero cuando la policía llegaba al lugar, no había evidencia que respaldara esos avistamientos. Después de 3 semanas de búsqueda infructuosa en Buenos Aires, la familia López tuvo que tomar la decisión más desgarradora de sus vidas: regresar a México sin Valentina. No porque quisieran abandonar la búsqueda, sino porque los recursos se habían agotado y las autoridades argentinas les aseguraron que seguirían investigando. Roberto y Mariana regresaron a Puebla destrozados, con un vacío imposible de llenar y una hija mayor que había perdido la inocencia de la niñez en un instante. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, se convirtió en un museo del dolor, con fotografías de Valentina en cada pared y su habitación intacta, esperando un regreso que parecía cada vez más imposible. Durante los primeros años, Mariana dedicó cada minuto de su vida a buscar a su hija. Contactó a organizaciones internacionales especializadas en casos de niños desaparecidos. Compartió la historia de Valentina en foros de Internet que apenas comenzaban a tomar fuerza en aquella época. Y viajó 3 veces más a Buenos Aires, siguiendo pistas que resultaron ser falsas esperanzas.
Roberto, por su parte, se sumergió en el trabajo como mecánico automotriz para mantener a flote a la familia. Pero el dolor era visible en sus ojos hundidos y en la forma en que había envejecido 10 años en solo 2. Sofía, quien había sido una estudiante brillante y sociable, se volvió retraída y desarrolló ansiedad severa, culpándose por no haber estado más atenta a su hermana menor aquel día fatídico. Los años pasaron con lentitud cruel. 2006, 2007, 2008. Cada cumpleaños de Valentina era una tortura renovada. Mariana horneaba un pastel que nadie comía y encendía velas que se consumían en silencio. La familia celebraba misas en la parroquia local, rezando por el regreso de Valentina, o al menos por saber qué había sido de ella. Los vecinos del barrio de San Miguel en Puebla, donde vivían los López, al principio mostraron solidaridad, organizando marchas y pegando carteles con la foto de Valentina en cada poste de luz. Pero con el tiempo, como suele suceder con las tragedias que no se resuelven, la atención pública se desvaneció. La vida siguió para todos, excepto para los López, quienes permanecieron atrapados en aquel febrero de 2005. Para 2010, cuando ya habían transcurrido 5 años desde la desaparición, las autoridades, tanto argentinas como mexicanas, básicamente habían archivado el caso. No había nuevas pistas, no había cuerpos, no había testigos confiables. El expediente de Valentina López se convirtió en uno más entre miles de casos sin resolver de niños desaparecidos en América Latina, una estadística fría que no reflejaba el inmenso dolor humano detrás de cada número. Roberto intentó contactar a detectives privados, pero los honorarios estaban fuera de su alcance económico. Mariana cayó en una depresión profunda que requirió hospitalización en 2 ocasiones, y Sofía tuvo que madurar a marchas forzadas, convirtiéndose en el sostén emocional de una familia que se desmoronaba. Sin embargo, Mariana nunca dejó de buscar. Incluso cuando los médicos le recomendaron aceptar la posibilidad de que Valentina hubiera muerto, ella se negó rotundamente. Algo en su corazón de madre le decía que su hija estaba viva, en algún lugar del mundo, esperando ser encontrada. Esta convicción irracional, esta fe que desafiaba toda lógica, fue lo único que la mantuvo con vida durante los años más oscuros. Creó un perfil en Facebook en 2008, cuando la red social comenzaba a popularizarse en México, y publicaba la foto de Valentina cada semana, con actualizaciones sobre cómo se vería a medida que crecía, utilizando programas de edición que proyectaban la edad progresiva de los niños desaparecidos. En 2012, 7 años después de la desaparición, Sofía se graduó de la preparatoria con honores, pero la ceremonia estuvo marcada por la ausencia palpable de Valentina, quien hubiera tenido 15 años. Sofía decidió estudiar criminología en la universidad, motivada por la tragedia familiar y con el sueño secreto de algún día poder resolver el caso de su hermana. Se especializó en investigación de personas desaparecidas y comenzó a trabajar con organizaciones no gubernamentales que apoyaban a familias en situaciones similares a la suya. A través de este trabajo, Sofía descubrió la magnitud del problema. Solo en México, miles de personas desaparecían cada año, y la mayoría de los casos nunca se resolvían por falta de recursos, corrupción o simple negligencia institucional. Roberto sufrió un infarto en 2015, una década después de perder a Valentina. Los médicos le dijeron que el estrés crónico y la tristeza acumulada habían cobrado su factura física. Durante su recuperación, algo cambió en él. Comenzó a hablar con Mariana sobre la necesidad de encontrar paz, de aceptar que tal vez nunca sabrían qué había pasado con su hija menor. Pero Mariana se resistía.
No puedo cerrar este capítulo mientras no sepa, le decía entre lágrimas, aferrada a la fotografía descolorida de Valentina con sus trenzas y su sonrisa de dientes separados. Ella está en algún lugar, Roberto. Lo siento en mis huesos. Está viva y nos está buscando también. Los años 2016 y 2017 trajeron nuevos avances tecnológicos que renovaron la esperanza de Mariana. Las redes sociales estaban en su apogeo y los casos de reencuentros de personas desaparecidas comenzaban a viralizarse con mayor frecuencia. Mariana aprendió a usar Instagram, Twitter y grupos especializados de Facebook dedicados a la búsqueda de personas. Compartía la historia de Valentina compulsivamente. Respondía a cada mensaje privado de personas que creían haberla visto. Seguía cada pista por más descabellada que pareciera. Sofía, ya convertida en una joven profesional de 24 años, intentaba proteger a su madre de las decepciones constantes, pero también admiraba su tenacidad inquebrantable. En 2018, 13 años después de la desaparición, un documental argentino sobre tráfico de menores en Buenos Aires renovó brevemente el interés mediático en varios casos sin resolver de principios de los 2000, incluyendo el de Valentina López. El documental exploraba las redes criminales que operaban en la capital argentina durante esa época, especializadas en secuestrar niños para venderlos a familias que no podían adoptar legalmente, o en los casos más oscuros, para explotación laboral y sexual. Mariana viajó nuevamente a Buenos Aires para participar en una conferencia de prensa organizada por los realizadores del documental. Allí conoció a otras madres argentinas que llevaban décadas buscando a sus hijos. Y en ese encuentro de dolores compartidos, encontró una hermandad que no sabía que necesitaba. El documental no resolvió el caso de Valentina, pero sí generó nuevas líneas de investigación. Un antiguo miembro de una red de tráfico que había aceptado colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de condena, mencionó que a principios de 2005 su organización había procesado a varios menores extranjeros, incluidas algunas niñas mexicanas. Los detalles eran vagos y el hombre insistía en que no recordaba nombres ni rostros específicos, pero era la primera pista tangible en más de una década. Las autoridades argentinas reabrieron formalmente la investigación, aunque con recursos limitados. Roberto viajó con Mariana en esta ocasión, dejando su taller mecánico bajo la supervisión de su hermano, decidido a estar presente en cada paso de esta nueva búsqueda. Durante los siguientes meses, la investigación reveló que la red criminal había operado un sistema complejo. Los niños secuestrados eran trasladados rápidamente fuera de Buenos Aires, muchos hacia zonas rurales de Argentina o incluso a países vecinos como Uruguay, Paraguay o Chile. Algunos eran adoptados ilegalmente por familias que pagaban grandes sumas de dinero y a quienes se les entregaban documentos falsificados. Otros eran forzados a trabajar en condiciones de explotación. El informante mencionó que las niñas más pequeñas eran consideradas más fáciles de reubicar porque las familias preferían adoptar niñas y que frecuentemente se les cambiaba el nombre y se les inventaba una historia para borrar su pasado. Esta información fue devastadora, pero también esclarecedora para los López. Entendieron que Valentina podría estar viva, criada bajo otra identidad, posiblemente sin recordar siquiera su vida anterior. Mariana regresó a Puebla con una misión renovada. Si Valentina había sido adoptada ilegalmente y criada con otra identidad, entonces la clave no estaba en buscar a una niña desaparecida, sino en encontrar a una joven que pudiera no saber que fue secuestrada.
Comenzó a estudiar casos similares que habían sido resueltos, leyendo testimonios de víctimas de tráfico que habían sido reunificadas con sus familias biológicas años después. Muchas de estas historias tenían un denominador común. El reencuentro se producía cuando la persona desaparecida, ya adulta, comenzaba a cuestionar inconsistencias en su historia familiar o cuando rasgos físicos o recuerdos fragmentados la llevaban a investigar sus orígenes. Para 2020, 16 años después de la desaparición, el mundo enfrentaba la pandemia de COVID-19 y las búsquedas presenciales se volvieron prácticamente imposibles. Pero paradójicamente, el confinamiento global llevó a un aumento masivo en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Sofía, quien para entonces trabajaba como coordinadora de una ONG especializada en personas desaparecidas, convenció a Mariana de adoptar nuevas estrategias de búsqueda digital. Crearon una página de Instagram dedicada exclusivamente a Valentina, con proyecciones de cómo se vería a los 23 años, comparaciones de rasgos faciales y testimonios emotivos de la familia. La página comenzó a ganar seguidores lentamente y varias organizaciones internacionales la compartieron en sus plataformas. Durante el confinamiento, Mariana pasaba horas cada día respondiendo mensajes, analizando fotografías que desconocidos le enviaban de jóvenes que podrían ser Valentina, siguiendo cada pista digital, por remota que fuera. Roberto, quien ahora tenía 62 años y una salud deteriorada, observaba a su esposa con una mezcla de admiración y preocupación. «No sé si tu búsqueda terminará en un reencuentro o en una paz que nunca tendremos», le dijo una noche. «Pero admiro que nunca hayas dejado de buscarla. Eres la madre más valiente que conozco». Mariana lo abrazó con lágrimas en los ojos y le respondió: «No es valentía, Roberto. Es que no puedo respirar completamente mientras no la encuentre. Es como si una parte de mí también desapareciera ese día». En 2021, cuando el mundo comenzaba a abrirse nuevamente después de la pandemia, Sofía descubrió una nueva herramienta tecnológica que estaban utilizando algunos investigadores: el reconocimiento facial mediante inteligencia artificial aplicado a redes sociales. Aunque la tecnología tenía limitaciones y consideraciones éticas importantes, algunas organizaciones comenzaban a usarla para comparar fotografías de personas desaparecidas con perfiles públicos en plataformas digitales. Sofía contactó a un grupo de hackers éticos en Argentina, especializados en este tipo de búsquedas, y aunque le advirtieron que las posibilidades de éxito eran mínimas, aceptaron ayudar sin costo alguno, conmovidos por la historia de los López. El proceso fue lento y frustrante. El software comparaba los rasgos faciales de Valentina a los 8 años, progresados digitalmente a distintas edades, con millones de perfiles públicos en redes sociales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y sur de Brasil, las zonas donde las investigaciones sugerían que las víctimas de aquella red criminal habían sido reubicadas. Durante meses solo hubo falsas alarmas. Cada vez que el programa identificaba una posible coincidencia, Sofía verificaba manualmente el perfil, contactaba a la persona, explicaba la situación. Y en todos los casos resultaban ser parecidos superficiales sin conexión real. Mariana comenzaba a perder la esperanza una vez más, pero Sofía insistía: «Solo necesitamos una coincidencia correcta, mamá. Solo una». El 15 de enero de 2023, 18 años después de la desaparición, el software de reconocimiento facial marcó una coincidencia con un nivel de certeza superior al 85%. El perfil pertenecía a una joven llamada Catalina Méndez, de 26 años, residente en Rosario, Argentina, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires.
Sofía examinó cada fotografía del perfil público con manos temblorosas. La joven tenía ojos color miel, cabello oscuro y rizado, una sonrisa amplia con un ligero espacio entre los dientes frontales, exactamente como Valentina. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Sofía se detuviera fue una fotografía reciente donde Catalina aparecía bailando en un evento comunitario. La forma en que inclinaba la cabeza al sonreír, el gesto específico de sus manos al moverse, eran idénticos a los de Valentina en los videos caseros que la familia conservaba de 2005. Sofía no quiso darle falsas esperanzas a su madre de inmediato. Primero contactó a los hackers argentinos para que verificaran la información. Descubrieron que Catalina Méndez había sido registrada legalmente en 2006, aproximadamente un año después de la desaparición de Valentina, por una pareja de apellido Méndez que vivía en una zona rural cerca de Rosario. La fecha de nacimiento oficial de Catalina era julio de 1998. Pero si realmente era Valentina, habría nacido en noviembre de 1996, casi 2 años de diferencia. Los documentos de adopción indicaban que era una adopción privada, un término que en aquella época en Argentina a menudo encubría transacciones irregulares. Los padres adoptivos, según registros públicos, eran personas de clase media sin antecedentes criminales, posiblemente compradores inocentes que creían estar adoptando legalmente a una niña huérfana. Sofía contactó entonces a las autoridades argentinas y a la organización internacional con la que trabajaba. El protocolo en estos casos era delicado. No se podía simplemente contactar a la posible víctima sin preparación, ya que el impacto psicológico de descubrir que toda tu vida había sido una mentira podía ser devastador. Se necesitaba realizar pruebas de ADN, investigar a los padres adoptivos y preparar apoyo psicológico para todas las partes involucradas. Las autoridades argentinas aceptaron investigar el caso, pero advirtieron que el proceso podía tomar meses. Sofía tomó una decisión arriesgada. Viajaría a Rosario de manera extraoficial para observar a Catalina desde la distancia, solo para confirmar si había alguna posibilidad real antes de involucrar a su madre en otra decepción potencial. En febrero de 2023, Sofía llegó a Rosario con el corazón en la garganta. Había localizado el lugar donde Catalina trabajaba, una escuela de danza en el centro de la ciudad. Según su perfil de redes sociales, Catalina era instructora de folclore argentino y tango, y participaba activamente en eventos culturales locales. Sofía pasó 3 días observando desde cafeterías cercanas, sintiendo la culpabilidad de estar espiando, pero impulsada por la necesidad de saber. El tercer día, vio a Catalina salir de la escuela de danza con 2 amigas, riendo y hablando animadamente. La forma en que Catalina gesticulaba al hablar, su risa espontánea y contagiosa, incluso la manera en que acomodaba el cabello detrás de su oreja, todo era inquietantemente familiar. Era como ver un fantasma del pasado materializado en el presente. Sofía regresó a Puebla sin contactar a Catalina, pero con la certeza visceral de que había encontrado a su hermana. Le contó todo a sus padres, mostrándoles las fotografías y videos que había tomado discretamente. Mariana colapsó en llanto al ver a Catalina por primera vez. «Es ella», repetía entre sollozos. «Es mi Valentina. La conozco. Una madre siempre conoce a sus hijos». Roberto, más cauto, temía que el parecido fuera una coincidencia cruel, pero incluso él no podía negar la similitud asombrosa. Sofía contactó inmediatamente a las autoridades para acelerar el proceso de verificación, presentando toda la evidencia recopilada por los hackers éticos y sus propias observaciones. Las autoridades argentinas
En coordinación con la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, iniciaron una investigación formal. Entrevistaron a los padres adoptivos de Catalina, quienes se mostraron inicialmente defensivos, pero colaboradores. Explicaron que en 2006 habían contactado a un abogado en Buenos Aires especializado en adopciones, que les había ofrecido la posibilidad de adoptar a una niña de 8 años, cuya madre biológica supuestamente había muerto y que no tenía familia conocida. Pagaron una suma considerable, recibieron documentación que parecía legal y criaron a Catalina como su hija con amor genuino durante 17 años. Al ser confrontados con la posibilidad de que la adopción hubiera sido ilegal y la niña secuestrada, se mostraron devastados. El abogado que había facilitado la adopción había muerto en 2015, llevándose sus secretos a la tumba. La Fiscalía solicitó una orden judicial para realizar pruebas de ADN. En abril de 2023, 2 agentes y una psicóloga especializada visitaron a Catalina en su hogar en Rosario. Le explicaron con delicadeza que existía la posibilidad de que hubiera sido víctima de tráfico de menores cuando era niña, y que una familia mexicana creía que podría ser su hija desaparecida hacía 18 años. Catalina recibió la noticia con shock y negación inicial. «Yo soy argentina», insistía. «Tengo padres, tengo una vida aquí. Esto debe ser un error». Sin embargo, cuando le mostraron fotografías de Valentina a los 8 años junto a proyecciones de edad progresiva, algo en su interior se removió. Catalina recordaba fragmentos extraños de su infancia temprana que nunca había podido explicar completamente. Recordaba haber hablado español con un acento diferente cuando era pequeña, algo que sus padres adoptivos atribuían a que la habían encontrado en una zona con mucha inmigración paraguaya. Recordaba pesadillas recurrentes, donde buscaba a una mujer de cabello largo que lloraba llamándola con un nombre distinto. Recordaba haber dibujado compulsivamente una casa amarilla con un patio grande durante años, aunque nunca había vivido en una casa así en Rosario. También recordaba haberse preguntado por qué no se parecía a ninguno de sus padres adoptivos, pero había atribuido esto a la genética impredecible de las adopciones. Después de varios días de procesamiento emocional y conversaciones con sus padres adoptivos, Catalina aceptó someterse a la prueba de ADN. La muestra fue enviada a un laboratorio forense en Buenos Aires, donde sería comparada con el ADN de Mariana López, conservado en la base de datos de personas desaparecidas desde 2005. Los resultados tardarían aproximadamente 3 semanas. Durante ese tiempo, Catalina entró en una crisis existencial profunda. ¿Quién era realmente? Si los resultados eran positivos, significaba que toda su identidad era falsa, que había sido arrancada de su familia biológica, que sus padres adoptivos, aunque bien intencionados, habían participado en un crimen. Comenzó terapia psicológica intensiva para procesar la situación. Mientras tanto, en Puebla, los López vivían en una montaña rusa emocional. La posibilidad de que Valentina estuviera viva después de 18 años era abrumadora. Mariana pasaba horas viendo videos de Catalina en redes sociales, especialmente aquellos donde aparecía bailando. Había algo en la forma en que Catalina se movía al bailar que despertaba recuerdos profundos. Valentina había tomado clases de ballet folclórico mexicano cuando tenía 7 años, justo antes del viaje a Buenos Aires, y le encantaba bailar en casa, girando con sus faldas coloridas. ¿Era posible que ese amor por la danza hubiera permanecido en ella incluso después de perder la memoria de su vida anterior? El 10 de mayo de 2023, exactamente 18 años y 3 meses después de la desaparición, llegaron los resultados del ADN. La concordancia era del 98%,
Catalina Méndez era, sin lugar a dudas, Valentina López. La noticia se difundió rápidamente a través de los canales oficiales. Las autoridades organizaron una conferencia de prensa en Buenos Aires para anunciar el reencuentro y explicar los detalles del caso, que se convertiría en uno de los pocos casos resueltos de su tipo después de tanto tiempo. Los medios de comunicación mexicanos y argentinos cubrieron la historia extensamente, convirtiendo el caso en una sensación internacional que destacaba tanto las tragedias del tráfico de menores como la posibilidad de reencuentros milagrosos. El reencuentro fue planificado cuidadosamente por profesionales en trauma y reunificación familiar. No sería un abrazo espontáneo en un aeropuerto, sino un proceso gradual que respetara el estado emocional de Catalina, quien aún luchaba por integrar su doble identidad. El primer contacto sería virtual, una videollamada supervisada por psicólogos de ambos países. La fecha se fijó para el 15 de mayo de 2023. Mariana, Roberto y Sofía se sentaron en la sala de su casa en Puebla, frente a una computadora portátil, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo tan fuerte que podían escucharlo en sus oídos. Cuando la pantalla se iluminó y apareció el rostro de Catalina, Mariana exhaló un sonido que era mitad sollozo, mitad risa de incredulidad. «Mi niña», susurró, «mi Valentina». Catalina, sentada en una oficina gubernamental en Rosario, acompañada de su terapeuta y sus padres adoptivos, miraba la pantalla con ojos llorosos y expresión confundida. Veía a tres extraños que la miraban con amor desesperado, reclamándola como familia. Pero algo en el rostro de Mariana, en la forma en que sus ojos color miel idénticos a los suyos la observaban, despertó algo profundo y primitivo en su memoria. «Hola», dijo con voz temblorosa en español con acento argentino. «Yo no sé qué decir». Mariana comenzó a hablarle en español, con su acento poblano distintivo, contándole recuerdos específicos de cuando Valentina era pequeña. Le habló de cómo le encantaba comer tacos de carnitas los domingos, de cómo tenía una cobija rosa que llamaba Rosita y llevaba a todas partes, de cómo cantaba canciones de Juan Gabriel desafinadamente pero con entusiasmo total. Le habló del día en que nació, de sus primeros pasos, de cada cumpleaños celebrado. Sofía mostró fotografías de Valentina bebé, niña y videos caseros que habían preservado religiosamente durante 18 años. Roberto, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Nunca dejamos de buscarte, hija, ni un solo día». Catalina escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Cada detalle que Mariana mencionaba resonaba con fragmentos de recuerdos que había descartado como sueños o imaginación infantil. Recordaba ese acento específico, esa manera de pronunciar ciertas palabras. Recordaba el sabor de algo dulce y especiado que ahora identificaba como canela en chocolate caliente, algo que su madre biológica le preparaba. Recordaba una canción que Mariana comenzó a tararear durante la llamada, una canción de cuna que Catalina había cantado inconscientemente durante años sin saber de dónde la había aprendido. «¿Es real?», preguntó finalmente. «Ustedes son reales. Yo soy Valentina». La primera videollamada duró casi 3 horas. Mucho más de lo que los psicólogos habían planeado inicialmente, pero nadie tuvo el corazón de interrumpirla. Catalina hizo preguntas sobre su vida en México, sobre la hermana que no recordaba, sobre los padres que había perdido. Sofía le contó cómo había sido su niñez después de la desaparición, cómo la familia nunca había sido la misma, cómo ella había dedicado su vida profesional a ayudar a otras familias porque no había podido ayudar a la propia. «Te extrañé cada día», le dijo Sofía,
Incluso cuando no sabía si seguías viva, te extrañaba. Siempre tuve la sensación de que me faltaba una parte esencial. Durante las siguientes semanas, las videollamadas se volvieron regulares. Catalina comenzó a explorar su identidad dual con ayuda de terapia intensiva. Era un proceso doloroso y confuso. No podía simplemente borrar 27 años vividos como Catalina Méndez, pero tampoco podía negar que era Valentina López. Sus padres adoptivos, devastados por el descubrimiento, pero demostrando amor genuino, apoyaron su proceso. «Te amamos sin importar tu nombre o tu origen», le dijeron. «Pero entendemos que necesitas conocer a tu familia biológica y reclamar la vida que te fue robada». En junio de 2023, después de más de un mes de preparación psicológica, se organizó el reencuentro presencial. Los López viajarían a Buenos Aires, donde Catalina había accedido a encontrarse con ellos en un contexto neutral, un centro de reunificación familiar supervisado por profesionales. El día del reencuentro, Mariana estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Se había peinado de la misma manera que solía hacerlo cuando Valentina era pequeña, esperando que algún detalle visual pudiera disparar más recuerdos en su hija. Llevaba consigo una caja llena de objetos de la infancia de Valentina, fotografías, dibujos, la cobija rosa Rosita, cuidadosamente preservada, un peluche de oso que Valentina había nombrado Chocolate. Cuando Catalina entró en la sala de reuniones, acompañada de sus padres adoptivos y su terapeuta, el tiempo pareció detenerse. Mariana se puso de pie lentamente, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Catalina caminó hacia ella con pasos inciertos, y cuando estuvieron frente a frente, Mariana extendió temblorosa sus manos y tocó suavemente el rostro de Catalina. «Eres tan hermosa», susurró. «Creciste tan hermosa». Y entonces Catalina se derrumbó, abrazando a Mariana con una fuerza que sorprendió a todos. Algo primario en ella, algo más profundo que la memoria consciente, reconoció a su madre. El abrazo duró varios minutos, con ambas llorando intensamente. Roberto se unió, envolviendo a su esposa e hija en sus brazos, sollozando de una manera que nunca había permitido durante los 18 años de búsqueda. Sofía esperó su turno, dándole espacio a sus padres primero, y cuando finalmente abrazó a Catalina le susurró: «Nunca dejé de ser tu hermana mayor. Nunca». Los padres adoptivos de Catalina observaban desde un lado de la sala, con expresiones de dolor y alivio mezclados, entendiendo que habían amado genuinamente a una hija que no era suya, pero que ese amor no era menos real por ello. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Catalina pasó tiempo con los López, escuchando historias de su infancia, viendo álbumes de fotos, visitando los lugares donde Valentina había desaparecido 18 años atrás. Caminaron por la avenida Corrientes, deteniéndose frente a la juguetería que ya no existía, pero cuyo edificio permanecía. «Aquí fue la última vez que te vi», dijo Mariana, tocando la pared del edificio como si fuera sagrada. «Desde ese momento, mi vida se dividió en antes y después, y ahora por fin puedo respirar de nuevo». Catalina enfrentaba un conflicto interno complejo. Amaba a los padres que la habían criado en Rosario, pero también sentía una conexión inexplicable con los López. Comenzó a referirse a ellos como su familia de origen, y gradualmente, a medida que más recuerdos fragmentados emergían, comenzó a llamarlos Mamá Mariana y Papá Roberto para diferenciarlos de sus padres adoptivos. Decidió que no renunciaría a ninguna de sus dos identidades. Sería Valentina López, nacida en México, y Catalina Méndez, criada en Argentina, una síntesis de ambas historias. En julio de 2023,
Valentina viajó por primera vez a México, específicamente a Puebla, para conocer la casa donde había vivido sus primeros 8 años de vida. Al llegar al barrio de San Miguel y ver la casa amarilla con el patio grande que había dibujado compulsivamente durante años sin entender por qué, se detuvo en seco. «La conozco», dijo con voz ahogada. «La he dibujado 1000 veces. Sabía que existía en algún lugar». Entrar a esa casa fue como atravesar un portal al pasado. Los recuerdos comenzaron a fluir más libremente. Su habitación pintada de lila, el árbol de guayaba en el patio donde trepaba con Sofía, el olor específico de la cocina cuando su madre preparaba mole. Durante su estadía en Puebla, Valentina conoció a vecinos que la recordaban como niña, maestros de su escuela primaria que habían participado en las búsquedas, familiares lejanos que nunca habían dejado de preguntar por ella. La comunidad organizó una celebración de bienvenida que fue profundamente emotiva. Uno de los momentos más significativos fue cuando visitó la parroquia local, donde Mariana había rezado por ella cada domingo durante 18 años. El padre Ramón, quien había envejecido considerablemente pero seguía sirviendo a la comunidad, lloró al verla. «Tus padres nunca perdieron la fe», le dijo, «y ahora entiendo por qué. Los milagros existen». Pero el reencuentro no fue sin complicaciones. Valentina lidiaba con el enorme peso psicológico de reconciliar 2 vidas completas. Tenía carrera, amigos, relaciones románticas, una identidad profesional como bailarina e instructora en Argentina. No podía simplemente trasladarse a México y pretender que los últimos 18 años no habían existido. Al mismo tiempo, sentía el dolor de sus padres biológicos, el tiempo perdido, los cumpleaños no celebrados, los momentos familiares a los que nunca podría regresar. La culpa del sobreviviente la abrumaba a veces. Había tenido una vida relativamente buena en Argentina, mientras su familia en México sufría diariamente. La terapia se volvió esencial para toda la familia. Sesiones grupales ayudaban a procesar las dinámicas complejas. Mariana, aprendiendo a no asfixiar a Valentina con su amor recuperado. Roberto, procesando décadas de trauma no tratado. Sofía confrontando su propia identidad como la hermana de la niña desaparecida, que de repente tenía que redefinirse. Valentina, por su parte, trabajaba para integrar sus identidades fragmentadas en una sola persona coherente. «No tengo que elegir entre ser Valentina o Catalina», concluyó después de meses de terapia. «Puedo ser ambas. La historia de lo que me pasó no me define, pero es parte de mí». A finales de 2023, Valentina tomó la decisión de dividir su tiempo entre Argentina y México. Pasaría 6 meses en cada país, manteniendo su trabajo de instructora de danza en Rosario, mientras también comenzaba a enseñar danza folclórica mexicana en Puebla, fusionando sus 2 culturas. Esta solución no era perfecta, pero era la única manera de honrar ambas partes de su vida. Sus padres adoptivos en Argentina y su familia biológica en México acordaron apoyar esta decisión, priorizando el bienestar de Valentina sobre sus propias necesidades emocionales. En febrero de 2024, exactamente 19 años después de su desaparición, Valentina participó en una marcha en Buenos Aires organizada por familias de personas desaparecidas. Compartió su historia públicamente por primera vez, hablando de la importancia de nunca dejar de buscar y de la necesidad de sistemas más efectivos para prevenir el tráfico de menores. «Soy una de las afortunadas», dijo frente a cientos de personas. «Pero hay miles de Valentinas que todavía esperan ser encontradas. No podemos olvidarlas». Su testimonio se volvió viral en redes sociales, inspirando a otras familias a renovar sus búsquedas
y generando presión política para mejorar las leyes contra el tráfico de personas en toda América Latina. El caso de Valentina López también llevó a la reapertura de docenas de casos fríos, similares de principios de los 2000. Las autoridades argentinas, con apoyo de organizaciones internacionales, comenzaron a utilizar las mismas técnicas de reconocimiento facial y análisis de redes sociales que habían llevado a encontrar a Valentina. En los meses siguientes, 3 casos adicionales fueron resueltos, reuniendo a familias que habían estado separadas durante décadas. El método se convirtió en un protocolo estándar, ofreciendo nueva esperanza a miles de familias con casos sin resolver. Para Mariana, el reencuentro con Valentina fue tanto una sanación como una apertura de nuevas heridas. La alegría de tener a su hija de vuelta se mezclaba con el duelo por los 18 años perdidos, por la niñez y adolescencia de Valentina que nunca pudo presenciar. Tengo que aprender a conocer a la mujer en la que se convirtió, le confió a su grupo de apoyo para madres de personas desaparecidas, un grupo que ella misma había fundado años atrás. Ya no es mi niña de 8 años. Es una mujer independiente, fuerte, con su propia vida, y aunque duele todo lo que perdimos, estoy infinitamente agradecida por lo que recuperamos. Roberto, cuya salud se había deteriorado significativamente durante los años de búsqueda, experimentó una mejora notable después del reencuentro. Los médicos lo describieron como el efecto de la esperanza cumplida. Cuando el estrés crónico de una pérdida irresuelve finalmente se libera, el cuerpo puede comenzar a sanar. Pasaba horas conversando con Valentina, contándole historias de cuando era bebé, mostrándole fotografías, tratando de llenar los vacíos de 2 décadas con amor concentrado. «Pensé que moriría sin volver a verte», le dijo en uno de esos momentos. «Ahora puedo morir en paz, aunque espero quedarme muchos años más para conocer a mis nietos cuando los tengas». Sofía, quien había dedicado su vida profesional a buscar personas desaparecidas, encontró un nuevo propósito después de reencontrar a su hermana. Comenzó a especializarse en casos de reunificación familiar a largo plazo, ayudando a víctimas de tráfico de menores a reintegrarse con sus familias biológicas de manera saludable. El caso de Valentina le había enseñado que encontrar a la persona era solo el principio. El verdadero trabajo estaba en reconstruir relaciones, sanar traumas e integrar identidades fragmentadas. Su experiencia personal la convirtió en una de las expertas más solicitadas en el campo. En marzo de 2024, los medios argentinos anunciaron que Valentina participaría en el Carnaval de Gualeguaychú, uno de los más importantes del país, como parte de una comparsa dedicada a crear conciencia sobre el tráfico de personas. Sería una presentación especial, transmitida en vivo por televisión y redes sociales, donde bailarines representarían historias de reencuentro y esperanza. Valentina, que había perfeccionado sus habilidades de danza folclórica argentina durante años, sería una de las bailarinas principales. La noticia se difundió rápidamente en México y Mariana, Roberto y Sofía hicieron planes para viajar a Argentina para presenciar la presentación en persona. El día del carnaval, el 10 de marzo de 2024, miles de personas se congregaron en las calles de Gualeguaychú. La familia López estaba en la primera fila, con pancartas que decían «Valentina, 19 años buscándote, toda una vida amándote». Cuando la comparsa comenzó su presentación, con música vibrante y bailarines vestidos con trajes elaborados que representaban diferentes etapas del dolor y la esperanza, la multitud guardó un silencio respetuoso. Y entonces,
Valentina apareció en el centro del escenario móvil, vestida con un traje que fusionaba elementos de la danza folclórica argentina y mexicana. Colores brillantes de ambas culturas entrelazados en un diseño que simbolizaba su identidad dual. Bailó con una gracia y emoción que trascendía la técnica. Cada movimiento contaba una historia: la pérdida, la búsqueda, el dolor y finalmente el reencuentro. En un momento específico de la coreografía, levantó las manos hacia el cielo en un gesto que parecía agradecer y cuestionar simultáneamente, representando la complejidad de su experiencia. Las cámaras captaron a Mariana en la audiencia, llorando abiertamente, con las manos sobre el corazón. La transmisión en vivo alcanzó millones de vistas en tiempo real, con personas de todo el mundo comentando y compartiendo la historia de Valentina. Cuando la presentación terminó, Valentina bajó del escenario flotante y corrió directamente hacia sus padres, todavía con su traje de carnaval, sudorosa y radiante. ¿Vieron?, les preguntó con una sonrisa enorme. ¿Vieron cómo bailé para ustedes? Mariana la abrazó con fuerza, sin importarle arruinar el elaborado traje. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró, «tan orgullosa de la mujer en la que te convertiste, a pesar de todo». Roberto, con lágrimas en sus ojos cansados, añadió: «Bailaste como un ángel, hija, como un ángel que finalmente encontró su camino a casa». La transmisión en vivo de Valentina bailando en el carnaval se volvió viral instantáneamente, no solo en Argentina y México, sino en toda América Latina y más allá. Los medios internacionales cubrieron la historia como un símbolo de esperanza en medio de la crisis global de tráfico de personas. Organizaciones de derechos humanos utilizaron el video como herramienta educativa, demostrando que incluso después de décadas, las familias podían reunirse y las víctimas podían reconstruir sus vidas. El hashtag Bailando por Valentina se tendió globalmente, con personas compartiendo sus propias historias de pérdida, búsqueda y reencuentro. En los meses siguientes, Valentina se convirtió en una activista accidental, pero apasionada. Dio conferencias en escuelas y universidades, habló en las Naciones Unidas sobre tráfico de menores y trabajó con legisladores en Argentina y México para fortalecer las leyes de protección infantil. Su mensaje era consistente: no soy solo una estadística feliz. Soy una excepción. Necesitamos hacer que casos como el mío sean la norma, no la excepción. Cada niño merece crecer con su familia, conociendo su verdadera identidad. La historia de Valentina también tuvo un impacto legal significativo. El caso renovó el escrutinio sobre adopciones privadas en Argentina durante los años 2000, llevando a investigaciones de cientos de casos sospechosos. Varios abogados y facilitadores fueron acusados de participar en redes de tráfico, y docenas de adopciones fueron revisadas. Esto no siempre resultó en reencuentros, ya que muchas víctimas habían construido vidas con sus familias adoptivas y elegían mantener el status quo, pero al menos se les ofreció la verdad sobre sus orígenes y la opción de conectar con sus familias biológicas si lo deseaban. Para julio de 2024, Valentina había cumplido 27 años, celebrando su cumpleaños por primera vez en casi 2 décadas, con ambas familias presentes. Sus padres adoptivos viajaron desde Rosario a Puebla, donde los López organizaron una fiesta que fusionaba tradiciones argentinas y mexicanas. Fue un momento surrealista y hermoso ver a 2 familias que habían sido conectadas por tragedia aprender a coexistir con amor y respeto mutuo. Los padres adoptivos de Valentina, inicialmente resentidos y defensivos, habían llegado a entender que no perdían a su hija, sino que su familia se expandía.
Durante la celebración, Valentina dio un discurso improvisado que resumió su jornada. Hace 19 años, una niña de 8 años desapareció en Buenos Aires. Esa niña era yo, pero también no lo era. Pasé años sin saber quién era realmente, viviendo con fragmentos de recuerdos que no podía explicar. Pero hoy, de pie frente a dos familias que me aman incondicionalmente, entiendo que no tengo que elegir entre identidades. Soy Valentina López, nacida en México. Soy Catalina Méndez, criada en Argentina. Soy las dos, y las dos me hicieron quien soy hoy. A mis papás en Rosario, gracias por amarme cuando no sabían mi historia. A mi familia en Puebla, gracias por nunca dejar de buscarme. Ambos me salvaron de maneras diferentes. La historia de Valentina López, la niña que desapareció en 2005 y reapareció bailando en un carnaval 18 años después, se convirtió en un símbolo de resiliencia humana, del poder del amor materno que se niega a rendirse y de la posibilidad de sanación incluso después de las tragedias más profundas. No fue un final de cuento de hadas con todos los problemas resueltos perfectamente. Las heridas de 18 años de separación nunca sanarían completamente. Pero fue un recordatorio de que incluso en los casos más oscuros, la esperanza podía mantenerse viva, y a veces, solo a veces, esa esperanza se transformaba en un milagro tangible que bailaba bajo las luces del carnaval, celebrando la vida recuperada y el amor que nunca se rindió.